Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. Antes que nada, le doy la bienvenida al gran Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año, Luis. Feliz año a todo el mundo, en la medida de lo posible. Así es, un gusto verte, Fernando, como siempre. Y bueno, amigos, les deseo un feliz año a todos. Gracias a todos los que se han suscrito a la página, a los que no los invito a que lo hagan para que nos apoyen. Y me voy a salir un poquito del guión rápidamente para mandarle un saludo a una persona muy especial que trabaja con niños con autismo, una chica parte inteligente muy guapa que espero que le guste esta plática. Y bueno, Karim, un Pues saludo, Karim. precisamente, Luis, llevo un montón de días, ya sabes que, bueno, que hago un poco de ejercicio en cinta todos los días durante 40 minutitos o así, y Sí. me pongo una serie para entretenerme mientras hago ejercicio, y llevo días y días y días viendo una serie cuyo protagonista es un autista, Good Doctor, ¿eh? Una serie de estas de medicina, no sé si la has visto, ¿no? No, Y no la el conozco. protagonista es un, en fin, es un cirujano residente en un hospital de Estados Unidos y que es autista y que a pesar de eso, en fin, desempeña una extraordinaria labor como cirujano y como diagnosticador, porque ve más que los demás. Bueno, pues se la recomendamos a esta chica, Karim. Fernando, ¿qué te parece? Me parece muy bien, pero no la conozco, no la veo, no, solo sé lo que tú me acabas de decir. No sé, Bueno, el autismo es un fenómeno, en fin, muy, verdaderamente muy extraño, ¿no? Y al mismo tiempo muy sugerente y al mismo tiempo muy inquietante, ¿no? claro, ¿Por qué? ¿Por qué de repente en la condición humana aparecen esas personas que son distintas a las demás, pero que también son muy humanas, ¿no? claro. Que Jodorowsky trabajaba con autistas, ¿verdad? Por Sí, ahí menciona que una anécdota que mencionó en tu programa que saca un niño del autismo. Recuerdo que entra en su campo de visión y le dice hola desde el piso y el niño sale ahí de esto. Pero bueno, lo que nos compete ahora, Fernando, es el taoísmo. Así que empezamos y mi primer pregunta es, ¿cómo defines tú el taoísmo? Y leyendo, bueno, esta columna que aparecerá en Postmodernia que me mandaste hace unas horas, la pregunta sería, ¿cómo definir lo indefinible? bueno, lo que estamos haciendo tú y yo hoy, querido Luis, es lo menos taoísta posible, Claro, porque del Tao no se habla. El Tao es, no sé, es como el aire. Es decir, el aire, tampoco hablamos del aire, el aire lo respiramos, pero es algo etéreo, algo impalpable, algo muy misterioso, algo que está siempre ahí, que al mismo tiempo no está, porque lo damos por hecho. Entonces, hablar del Tao, como te digo, es muy poco taoísta. De hecho, definirlo es imposible, porque una definición, nos vamos a la etimología latina, definir es poner límites, ¿no? Poner fines a las cosas, levantar mojones, paredes, fronteras, delimitar espacios, delimitar el tiempo, minutajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Tao es justamente lo contrario. Pero en fin, vamos a ser un poco profanos, un poco sacrílegos en lo relativo al Tao, que al fin y al cabo el Tao pues es una especie de sagrada escritura que ha llegado hasta nosotros envuelta en el más impenetrable misterio, como todas las sagradas escrituras. Y realmente las Sagradas Escrituras, bueno, no tienen autor. En algunos casos, algún fragmento de unas Sagradas Escrituras o de otras, como en el caso de la Biblia, el Eclesiastés o en fin, algunos fragmentos de los profetas o el cantar de los cantares que se atribuyen a algunas plumas concretas, algunas plumas históricas, el rey David, el rey Salomón, etcétera, etcétera, pero no menos legendarias, pero no sabemos nunca quiénes escribieron las Sagradas Escrituras porque son fruto de la Sofia Perennis, fruto de una tradición, fruto de algo que se ha sabido siempre y que no sabemos exactamente quién sembró esa sabiduría. Entonces, bueno, eso se puede decir del Tao. El Tao tiene una sagrada escritura. Realmente tiene dos. Una es el Tao Te Ching, que es el único libro de poemas muy extraños, muy abstractos, muy abstrusos, muy difíciles de entender, muy sorprendentes para una mentalidad cristiana, para una mentalidad moderna, para una mentalidad contemporánea, y ya ni te cuento, para una mentalidad tecnológica, y que fue escrito por no se sabe quién y no se sabe cuándo y no se sabe dónde, ¿no? Luego hay otro gran libro que también forma parte del corpus de las sagradas escrituras del taoísmo, que es el famoso I Ching o libro de las mutaciones, que no por casualidad fue recuperado
para la cultura occidental fundamentalmente por Jung, el gran psicólogo, y por su escuela de psicología transpersonal. La primera gran traducción más o menos fidedigna que hay del libro Mutaciones es de Richard Bilken, que era un discípulo de la escuela de Jung. Y cuando digo relativamente fidedigna, es porque nos enfrentamos en lo relativo al Tao Te Ching y en el libro de las mutaciones al problema de la traducción. Siempre se ha dicho eso de traductore, traditore en italiano, pero en este caso es más traditore, es más traicionero que nunca. Porque claro, traducir del chino y del remoto chino, del chino más clásico de todos los chinos clásicos, en fin, al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al castellano, es sumamente difícil y Claro. eso explica que existan por ahí versiones muy diferentes del Tao Te Claro. Ching y del libro de las mutaciones, que las lees, las comparas y dices, pero bueno, es el mismo libro, estamos leyendo el mismo libro, así que nos adentramos en un territorio resbaladizo, movedizo por definición, que son las traducciones del Tao Te Ching y del libro de las mutaciones, que también se llama libro del I Ching, del I Ching, en definitiva, según lo pronunciemos. Y yo creo Vamos, que leer no, un digo que libro, nos vamos nada menos que, es decir, el Tao Te Ching, como sabes, sí tiene aparentemente un autor, es decir, una persona, un poeta, un filósofo al cual se le atribuyen esos versos, que es claro, Lao Tse, que también se pronuncia Lao Tzu, Lao Tzu, de mil maneras diferentes. Pero claro, de Lao Tse no sabemos gran cosa, porque todo lo que se nos cuenta de él es sumamente legendario y muy, en fin, y sumamente inverosímil. Por ejemplo, se nos dice que nació cuando tenía 900 años, lo cual, bueno, normalmente se nace después de 9 meses, no de 900 años, ¿no? Y también de él prácticamente, pues lo único que llega a nuestros oídos, aparte del texto, evidentemente el texto existe. También es muy difícil datar ese texto, porque ha circulado de mil maneras, arborescentes, ramificadas, pero se nos cuenta que Lao Tse, después de filosofar, después de, en fin, de poner en difusión sus enseñanzas en la lejana China del siglo VI antes de Cristo, porque estamos siempre hablando de ese famoso siglo, pues un buen día decidió, en fin, ahorcar los hábitos, por así decir, colgarlo todo, desentenderse de todo y marcharse, convertirse en un prófugo, en un nómada, en un exiliado. Y llegó a una frontera, parece un cuento de Kafka, a una remota frontera del lejano, del celeste imperio. Y sabes que Kafka escribió ese texto sobre la muralla china, que en definitiva describía cómo una muralla infinita rodeaba un país infinito, levantada esa muralla en un tiempo infinito, ¿no? Bueno, pues algo así vino a hacer Lao Tse, llegó a una de las fronteras, como te digo, del celeste imperio, en uno de los confines más remotos del mismo, y allí cruzó esa frontera en una carreta, eso es lo que se nos cuenta, y nunca más volvió a saberse nada de él. Hay también otra cosa, yo alguna vez, Luis, he pensado y no he renunciado todavía hoy a la idea de escribir un diálogo dramático, vamos, una obra de teatro, que transcribiera con dos únicos personajes que serían precisamente los dos representantes, máximos representantes de la filosofía china tradicional, que son Lao Tse y Confucio. De Confucio sí tenemos referencias históricas. Confucio fue realmente un personaje histórico, aunque también revestido, en fin, por la hojarasca y por las laminillas de la leyenda. Y parece ser que hubo un determinado momento en el cual Lao Tse y Confucio se encontraron y mantuvieron, bueno, pues un debate, dirimieron sus diferencias, que eran muchos, porque Confucio fundamentalmente era un filósofo preocupado por el zoon politicón, como Aristóteles, por lo social, y en cambio Lao Tse era un anarco-libertario, era un individualista, le importaba un bledo la sociedad, ¿no? Y entonces estuvieron enfrentados y yo he pensado, naturalmente, no conocemos los términos de ese debate, pero sí conocemos las obras que se atribuyen al uno y al otro, con lo cual sería una obra de teatro, yo creo, en fin, que muy estimulante y muy bonita. Similar, a mí se me han ocurrido también otras obras idénticas, análogas, paralelas, una, por ejemplo, en la que se enfrentaran los aristotélicos con los platónicos. Famoso es ese cuadro de Rafael, esa estancia de Rafael, que claro. está en el Vaticano, de la Escuela de Atenas, Ujú. en la cual se ve a los filósofos griegos, con Platón y Aristóteles, en fin, encabezándolos, y uno de ellos, Platón, está dirigiendo el dedo índice al cielo, es decir, a las alturas, y en cambio el otro, Aristóteles, está dirigiendo también su dedo índice hacia la tierra, hacia, en fin, hacia la sociedad, ¿no? Bueno, Que es eso sería también un muy bonito. una especie de yin y yang, ¿no? De armonía de los opuestos, de Aristóteles, Efectivamente. materia, Platón, idea. Fernando, y con lo que mencionabas de la traducción, yo creo que
todos estos libros filosóficos, cuando se traducen, pierden su esencia, ¿no? Y recuerdo este debate medieval, si había que traducir los libros palabra por palabra o idea por idea, ¿no? Se me viene Bueno, a la yo creo, mente. claro, esa es una viejísima discusión. Claro, yo, en fin, si ahora me levantara de esta butaca desde la cual te hablo y fuera a mi biblioteca, aunque es imposible, tendría que volar por los aires porque el grueso de mi biblioteca, como tú sabes, está a 250 kilómetros de esta butaca, pero verías como tengo, en fin, verdaderamente prácticamente un anaquel entero, una estantería completa, más o menos de, no sé, de 1 metro de longitud, dedicada a las distintas traducciones que poseo del libro de Lao Tse, del Tao Te Ching, también del libro de las mutaciones. Y yo he llegado, en fin, después de dar 1000 vueltas, porque realmente muchas veces me preguntan, ya sabes que es una pregunta típica de periodistas, Sí, Dragó, si hubiera un naufragio, si se estuvieran quemando todos los libros, como en Alejandría, si tuviera usted que irse a una isla desierta, ¿qué libro salvaría? ¿Qué libro se llevaría? Y yo siempre respondo por encima de todos los demás el Tao Te Ching, claro. que es un libro inagotable. Con esto te quiero decir que lo he leído en infinidad de ocasiones, que lo he, en la medida de lo posible, lo he memorizado, pero que cada vez me deja más perplejo. Tengo la sensación de que cada vez lo entiendo menos y llego un poco a la conclusión, bueno, quizá fantasmagórica, un poco delirante, de que lo mejor con este tipo de libros no es acudir a una determinada traducción suscrita, firmada y realizada, en fin, por un sanscritólogo, por un sinólogo, por un gran sabio, por un gran filólogo, sino que casi lo mejor es colocar la mano encima del libro y dejar que el aroma del libro te penetre, porque son libros que no tienen un mensaje claro, pero sí tienen un aroma que te envuelve. Yo recuerdo que en cierta ocasión, seguro que tú me has oído contar esto, porque lo he contado en infinidad de ocasiones, incluso está en uno de mis libros, el libro Carta de Jesús al Papa, que yo dediqué al cristianismo, como en un determinado momento en la isla de Bali, en la remota isla de Bali, la isla de Bali es una isla hinduista, es un océano de hinduismo, pero hay un solo templo en Banjar, cerca de la playa de Eloína, en la parte septentrional de la isla, donde hay un solo templo budista, ¿no? Entonces yo fui en cierta ocasión, cuando ya casi estaba atardeciendo, y estaban a punto de cerrar el templo y no me dejaban entrar, pero el monje, en fin, el bonzo que lo vigilaba, al final yo le dije, hombre, mire, que vengo de lejanas tierras, que soy español, por favor, déjeme entrar. Entonces, en fin, conmovido me dejó entrar solamente un cuartito de hora y entonces siempre en esa luz crepuscular que todo lo iba impregnando, me moví por el jardín de aquel patio y de repente me encontré, en fin, con una lámina metálica, creo recordar, de plomo o algo así, en la cual estaba inscrita una frase de Buda. Y esa frase de Buda, que me impresionó mucho, decía, o atribuida a Buda, claro, decía, cada cosa en el mundo tiene un aroma. El aroma del océano, por ejemplo, es el de la sal. Mi doctrina también tiene un aroma y ese aroma se llama liberación. Bueno, pues yo te diría que el Tao Te Ching tiene un aroma. A lo mejor no conseguimos escribir un ensayo razonable y racional sobre su esencia, pero ese aroma puede percibirse de la misma manera que percibimos el aroma de un perfume, de una colonia buena, ¿no? Claro. Y Cuyos Fernando, ingredientes desconocemos. ¿y cómo y dónde fue tu primer contacto con el Tao Te Ching y por qué ha sido tan importante en tu vida? Que bueno, hasta una cita aparece en tu último libro de memorias, si no me equivoco. Bueno, efectivamente, bueno, yo, eso, cuando entró el taoísmo y el Tao Te Ching en mi vida, eso casi casi se remonta también a la noche de los tiempos, o por lo menos a la noche de mis tiempos. Hombre, el momento exacto no lo sé, la verdad, pero desde luego yo creo que se produjo en Japón. Yo llegué a Japón en 1967, fue mi primera singladura japonesa, contratada por la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, y fue allí donde verdaderamente me topé, bueno, con todo eso que vagamente embutimos, comprimimos bajo el epígrafe de Oriente, lo cual es una Claro. barbaridad, pero claro, eso es un cajón de desastre. Oriente es la India, Oriente es China, Oriente es Japón, Oriente es Indonesia, en fin, en Oriente hay muchos cajones diferentes. Pero bueno, en fin, más o menos entré en contacto con ese mundo y claro, Japón, para entrar en contacto con el taoísmo era un mundo muy especial porque en Japón se produce de una forma muy didáctica, muy pedagógica, el cruce entre el budismo y el taoísmo. Y ese cruce ese, de dos sumandos se llama precisamente Zen.
El zen es chino, no es japonés, pero fue en Japón seguramente donde llegó más lejos, donde se cultivó más y donde produjo también pues, más flujos y reflujos culturales. Entonces, bueno, ahí en Japón empecé. Creo que ibas a preguntarme, porque me has enviado un cuestionario acerca de esta charla, que ibas a preguntarme acerca de la meditación y Sí, cuándo fue la primera vez que yo medité y cómo llegué a la meditación. Bueno, eso claro. sí que lo recuerdo perfectamente. Eso fue en Japón. Y fue en Japón en un templo zen, fue en 1967, un amigo mío argentino, gran niponólogo, seguramente el mayor niponólogo vive, aunque viva de una forma, en fin, casi anónima y retirada, pero vive todavía, yo estoy en continuo contacto con él, y fue él el que me habló de cómo en un templo zen de Kioto, de Tokio, perdón, de la capital de Japón, se celebraba todos los domingos por la mañana una sesión de meditación zen, a la cual que duraba una hora más o menos, ¿no? Y a la cual acudían, pues, fundamentalmente ejecutivos del fin de las empresas japonesas, gente muy dinámica, gente que estaba todo el santo día de todos los días de la semana trabajando de sol a sol con extraordinaria intensidad y que acudían a esta enseñanza de la meditación para aprender a serenarse, para aprender a relajarse, para aprender en definitiva a adquirir la energía suficiente que le permitiría al día siguiente, lunes, volver a incorporarse de nuevo al tráfago de su vida empresarial. Bueno, era una cosa un poco, en fin, un poco pintoresca, un poco superficial, pero para mí fue la primera experiencia. La primera experiencia era clásica. Tú llegabas allí, en fin, te trataban con la exquisita cortesía con la que los japoneses tratan a todo el mundo, te sentaban, en fin, en un zazen, en un cojín, el clásico cojín de la meditación zen, te colocaban, en fin, como a los niños. Cuando yo era niño en el cole y te castigaban de cara a la pared. Entonces, pues, allí en aquel templo también te colocaban de cara a la pared y allí empezabas a meditar. Bueno, con unos determinados mantras que iban sonando, con unas determinadas músicas que iban sonando, y tenías que estar, por supuesto, en una determinada postura, que fundamentalmente consistía en tener las piernas cruzadas, las manos la clásica postura de los budas sedentes, las manos cruzadas y depositadas en el regazo, y la columna vertebral rigurosamente recta, formando la cabeza un ligerísimo ángulo de inclinación respecto a ella. Y bueno, te colocabas allí, naturalmente te costaba mucho esfuerzo al principio mantener esa postura, te entraban dolores, te entraban agujetas, te empezaba a picar todo, la punta de la nariz, la oreja, el ombligo, lo que fuera, y si abandonabas la postura, bueno, había en fin, como una especie de tigre silencioso, de garras afelpadas, que era el maestro Zen. El maestro Zen en fin, se prodigaba, desfilaba a tus espaldas, tú no lo veías porque lo único que veías era la pared que estaba frente a ti, a 2 palmos de narices, ¿no? Y entonces esta especie de tigre, que era el maestro Zen, cuando tu postura, en fin, se relajaba y no era la correcta, ¡zas!, te largaba un bastonazo. Hombre, hay que decir, el bastonazo podía ser bastante fuerte, pero el bastonazo fuerte se lo daban a los japoneses, quienes éramos gaijin, que es como se llama a los extranjeros en Japón, quienes éramos gaijinis, nos trataban con un poco de compasión, con un poco de piedad y nos daban un bastonazo más suave, pero nos lo daban. Esa fue mi primera experiencia de meditación y fue una experiencia de meditación zen. Pero claro, la meditación zen, y bueno, te cuento solo una anécdota clásica, es desconcertante a más no poder, porque como te he dicho antes, del zen no se habla, el Tao, del Tao no se habla, del Tao no se explica, entonces se cuenta un apólogo, una parábola, una historieta entre budista, entre zen y entre taoísta, que nos habla de cómo, en fin, una persona que quería convertirse, en fin, a esa vía, a ese sendero de iluminación, se puso en marcha, se puso en marcha, se puso en marcha, y estuvo, en fin, toda su vida, décadas enteras caminando, subiendo montañas, bajando, vadeando arroyos, sometido a la lluvia, a las inclemencias del tiempo, al calor, al sudor, a las fatigas del camino, etcétera, 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 hasta que por fin llegó al maestro budista, al maestro taoísta, al maestro zen, que le habían indicado que respondería a su pregunta. Su pregunta era: maestro, ¿qué es el Buda? Bueno, pues después de esta fatiga inmensa de toda su vida, atravesando el mundo entero, llegó ante el maestro budista, le preguntó: maestro, ¿qué es el Buda? Y el maestro cogió un cántaro de loza que tenía al lado y se lo rompió en la cabeza. Eso era todo, no le dijo nada más. Bueno, es algo bastante parecido, y creo que esto ya lo comentamos en cierta ocasión cuando hablamos en un programa anterior de Jodorowsky, Sí, de la enseñanza zen que tuvo con el maestro Tanaka, también al comienzo de su claro. andadura meditativa, Jodorowsky en Ciudad de México, ¿no? Cuando el maestro Tanaka, después de estar, en fin, escuchando él
a Jodorowsky, que era el que hablaba y hablaba y hablaba y parloteaba, parloteaba, parloteaba como un loro. Los occidentales somos muy dados a eso, ¿no? Entonces lo estuve escuchando, también un poco el crepúsculo, y ya en el último momento, después de horas y horas de infinita paciencia de este maestro Zen, el maestro Zen lo único que le dijo fue algo parecido a la rotura del cántaro de la otra anécdota que te he contado. Le dijo: intelectual, aprende a morir. Y eso fue Claro. todo. Fernando, ¿qué diferencias y similitudes encuentras entre el taoísmo y el budismo? Bueno, hombre, claro, es decir, los dos surgen en un mismo caldo de cultivo cultural, caldo de cultivo moral, caldo de cultivo religioso, caldo de cultivo incluso geográfico. Y entonces, hombre, tienen muchísimos puntos en contacto. En los dos hay una ascesis, en los dos hay una retirada del mundo. Es decir, el budismo fundamentalmente, entre otras cosas, pero fundamentalmente lo que predica es el desapego, que es lo mismo que los estoicos y los epicúreos. Los estoicos, cuando hablaban de la ataraxia, el distanciamiento, en fin, de los problemas de la vida cotidiana, de las cosas del mundo, de la mundanidad. Bueno, eso está en el budismo, es el desapego, y eso está también en el taoísmo, porque el taoísmo te dice: no actúes, fluye, fluye, fluye. Yo, si me pides una metáfora de lo que es, bueno, la metáfora por antonomasia del Tao es el agua. Es decir, el agua parece muy débil, parece muy frágil, ¿no? Pero sin embargo es la sustancia más fuerte que hay sobre la Tierra, porque a todos lugares llega precisamente porque a todos se adapta. Claro. El agua puede ir encajonada entre las murallas de un acantilado de piedra, puede ir entre rompientes de un río vertiginoso, cascadas, cataratas, remanso, puede ensancharse, puede intensificarse, puede enturbiarse y, sin embargo, haga lo que haga, ya sea por vía de lluvia, ya sea por vía de nube, ya sea por vía de ese río de Heráclito, en el que no podemos bañarnos nunca dos veces en el mismo río, termina siempre llegando a su desenlace, termina siempre llegando al mar, es decir, acierta siempre. El agua es sabia. Bueno, eso es la metáfora del Tao y es también, en cierto modo, la metáfora del desapego del budismo. No te opongas a las cosas, fluye, 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 déjate ir. A mí me gusta mucho esa imagen en esa columna que todavía no ha aparecido, pero que dentro de 2 o 3 días aparecerá, de posmodernia. Yo digo que el Tao, y en cierto modo también el budismo, es como esas hojas que en el otoño, hojas ya rojizas, amarillentas, de colores, en fin, que no precisos, de colores difusos, caen en las aguas de un río y empiezan a ir de aquí por allá, de aquí para allá, de aquí para allá, pero siempre terminan llegando a alguna parte que es a donde tienen que ir, y en definitiva es hacia ellos mismos. Fernando, ¿crees que el taoísmo te ayudó a encontrarte a ti mismo? Bueno, yo sé que tú te encontraste a ti mismo desde muy pequeño cuando le dijiste a esta señora que quería ser escritor, pero ¿crees que el taoísmo te ayudó también en algún Hombre, momento de tu vida? Hombre, me ayudó muchísimo, como también me ayudó el Zen, como también me ayudó el budismo. Pero tú me haces esta pregunta, Luis, hoy, que es de domingo 3 de enero, me parece, ¿no? Sí, Y sí, sí. precisamente ayer, ya sabes que, en fin, Emma, la que tú conoces, mi novia, en definitiva, y mi colaboradora en la retaguardia y en tantas otras cosas, está escribiendo un libro que lleva ya muy adelantado, es un libro muy hermoso, que se llama Querido Nano, que está hecho, soy yo el protagonista, pero yo he visto a través de los ojos, o mejor dicho, de la pluma de mi madre, porque mi madre me escribió decenas y decenas, centenares y centenares de cartas, mientras yo estaba en el exilio, en fin, mientras yo me mezclaba estrechamente con la vida. Y esas cartas, ahora, sobre todo, tras la muerte de mi hermano, muy reciente, hace 3 o 4 meses, han aparecido, han aflorado. Y entonces, y no solo esas cartas que mi madre me enviaba o que yo enviaba a mi madre y que van a ser el cañamazo de este libro, que se llama Querido Nano, porque mi madre a mí me llamaban Nano de niño. Nano es un fin, es un diminutivo de Sí. Fernando, y mi madre, toda mi familia me llamaba Nano, 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 y aquellas cartas estaban encabezadas querido Nano. Bueno, pues además de todas estas cartas, te estoy hablando de 2.350 cartas, ni una ni dos, donde están incluso las primeras cartas cruzadas entre mi madre y mi padre, porque mi padre, yo esto lo he contado, pero lo he contado cuando no tenía todavía el soporte epistolar de estos documentos que han aparecido ahora en mi novela Muertes Paralelas, la dedicada precisamente a mi padre. Mi padre conoce a mi madre, mi padre era un joven periodista que iba a menudo muy cerca de aquí, en Madrid, donde ahora te hablo, a la Asociación de la Prensa, ¿no? A lo que hoy día, y entonces se llamaba Palacio de la Prensa. Y entonces allí, un buen día, coincidió en el ascensor, era uno de los pocos rascacielos, tenía 14 pisos, me parece, que existían en Madrid. Y entonces coincidió en el ascensor con una jovencita, muy mona, tímida, y la siguió.
la siguió hasta su casa, y se dedicó a montar guardia delante del portal de la casa de mi madre para ver si mi madre de vez en cuando se asomaba al mirador. Y así poco a poco fue fraguando una extraordinaria historia de amor entre ellas. Bueno, pues la primera carta que se cruzaron, no sé, prácticamente él a ella, el mismo día en que la conoció en el Palacio de la Prensa, ha aparecido ahora, y todas las demás, ¿no? Entonces, no sé por qué te contaba todo esto. ¿Qué es lo que me habías preguntado? Bueno, Exactamente. Que me he ido. que si el taoísmo te ayudó a encontrarte a ti mismo. No, Sí. sí, ya me acuerdo. Ya, además de esas cartas, y esto ha sido ayer, han transcurrido pocas horas, pues han aparecido los primeros textos que yo escribí. En fin, que yo recordaba en mi memoria, que yo los menciono, ya sabes, las trampas de la memoria, recuerdas lo que recuerdas, y muchas Sí. veces lo que recuerdas no es lo que realmente sucedió. Yo menciono algunos de esos textos, mis primeras novelas, mis primeras obras de teatro. Estoy hablando de cuando mi primer periódico, La Nueva Ah, España, de cuando yo tenía 8, 9, 10 años. Era un crío, era un arrapiezo, era querido Tano, de verdad. Y entonces han aparecido mis primeros textos literarios, perfectamente organizados, pulcros, mis primeras obras de teatro, mis primeras novelas, con sus prólogos, con sus instrucciones, con sus notas a pie de página. En fin, algo verdaderamente impresionante. Estamos todavía, tanto Emma como yo, muy impresionados por este hallazgo, ¿no? Entonces, bueno, tú lees eso, y soy yo. Tú fíjate que te estoy hablando, han pasado pues 70, más de 75 años, ¿no? Te estoy hablando de cuando yo tenía 8 años, quizá menos incluso, y sin embargo tú lees eso, hombre, que está escrito pues como escribe un niño, con una caligrafía, en fin, muy pulcra, ¿eh? Se ve que yo me esmeraba, ¿no? Escribía mordiéndome la punta de la lengua, ¿no? Muy clara, muy nítida, ¿eh? Pero ya están muchas de las cosas que yo digo ahora, que entonces es algo que verdaderamente te sorprende. Por supuesto que están dichas en un idioma, hombre, más elemental, más directo, más infantil, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo, para responder a esa pregunta de si me ayudó el Tao a encontrarme a mí mismo, evidentemente me ayudó, pero es que yo llevaba toda mi vida encontrándome. El Tao claro. fue un hallazgo que me ratificó en muchas de las cosas que yo ya había ido poco a poco averiguando sobre mí. Fernando, bueno, el taoísmo se relaciona con fluir con el universo. ¿Qué consejos le darías a una persona para precisamente para que fluyese con el cosmos y se encontrase a sí misma? Bueno, volvemos, Luis, a la imposibilidad de definir el Tao. No hay nada menos taoísta que dar consejos, porque el Tao se basa en la inacción. El Tao es lo contrario de Aristóteles, por ejemplo. Es decir, Aristóteles nos está diciendo actúa, zoon politikon, la Claro, dialéctica, acción y reacción, eso nos va a conducir con el correr de los siglos, pues nada menos que a Hegel, el principio de acción y reacción, el principio de cómo la historia se transforma a través de análisis y síntesis, análisis y síntesis, análisis y síntesis. Y claro, todo eso no está en el Tao. El Tao te dice, no te inmutes, no te preocupes por nada, nada tiene importancia, fluye, pasa de largo, déjalo. Si tú te opones a algo, vas a generar una reacción, en el peor sentido de la palabra reacción, ¿no? Y esa reacción se va a convertir no en tu amiga, sino en tu enemiga. Te va a distraer. Así que pase lo que pase, no actúes. Yo en esa columna que te he enviado hoy y que aparecerá dentro de muy pocos días, terminaba diciendo, para intentar explicar a la gente qué es lo que haría Lao Tse si llegase a algo tan profundamente occidental, tan profundamente contemporáneo como lo son las elecciones democráticas, y fuese llamado a urnas por el repicar de las campanas de la democracia, ¿qué haría Lao Tse? Y entonces yo contesto, no iría a las urnas, no votaría, se iría como Diógenes cuando Alejandro le ofreció el oro y el moro y dijo, lo único que quiero es que no me quites el sol, pues Lao Tse no entraría en el colegio electoral y se sentaría al sol, en fin, en el banco del parque más cercano. Y si llovía, se quedaría rebujado en su barril. Entonces, no puedo dar consejos. Es decir, el único consejo es no sigas consejos. Escucha el camino del corazón. El camino del corazón, que además es un concepto que existe también de forma nitidísima en fin, en las culturas iberoamericanas, en la cultura maya, en la cultura náhuatl, en todos esos libros de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, claro. Viaje a Islal, Relatos de poder, Una realidad separada o aparte, etcétera, etcétera. Y entonces ahí nos están diciendo, sigue el camino de tu corazón. Es esa misma frase que campea en la primera página y que da título a mi novela El camino del corazón. Es una frase maya, que es una frase del Popol Vuh. El Popol Vuh es también un apócrifo, como lo es seguramente el Tao Te Ching. El Popol Vuh no es un texto salido de la pluma, no había
había pluma, ya lo sé, pero en fin, metafóricamente dicho, de la pluma de un sacerdote maya. Es Claro. el resultado, en fin, de la actividad erudita, filológica, de un misionero español que se dedicó a recoger las tradiciones de los mayas con los cuales él estaba en contacto, cuando ya prácticamente la cultura maya era una cultura difunta, era una cultura extinta, ¿no? Y entonces escribió el Popol Vuh. Pues bien, en ese libro, el Popol Vuh, hay esta frase, que yo me topé con ella en el Museo de las Tres Culturas de Ciudad de México, que dice: cuando tengas que escoger entre dos caminos, sigue siempre el impulso del corazón. Quien escucha el corazón no se equivoca nunca. Bueno, eso es también lo que decía Hemingway: mézclate estrechamente con la vida, elige un camino con corazón. Entonces, ese es el único Claro. consejo que yo puedo dar. Ahora, no me preguntes que cuál es ese corazón, porque cada persona tiene un corazón distinto. Lo que tiene que hacer cada persona es colocar el oído al propio pecho, escucharse a sí misma. Yo me gusta mucho esa imagen de los pieles rojas, de los sioux, de los apaches, de los comanches, etcétera, que, en fin, para oír si llegaba el enemigo, por ejemplo, en fin, el séptimo de caballería, en fin, el ejército americano, quien fuera, aplicaban la oreja al suelo, a la pradera, a la hierba, y oían el galope lejano de los bisontes, de los caballos, en fin, de quien fuera, ¿no? Pues yo diría lo mismo. El único consejo es: mira hacia adentro, escúchate, aplica tu oído a tu propio pecho, a tu corazón, y escucha el latido de tu corazón. Él te dirá lo que tienes que hacer, él te dirá a dónde debes ir, él te dará el consejo que me estás pidiendo en este momento. Excelente, Fernando. Excelente, muy bien. Fernando, se dice que el taoísmo, bueno, ya lo mencionaste, surge en el siglo sexto antes de Cristo, y tú has mencionado en varias ocasiones que es en ese siglo donde te gustaría vivir. ¿Y por qué, Fernando? ¿Por qué el siglo sexto antes de Cristo? Yo sé la respuesta, pero quiero que nos la vuelvas a decir. Bueno, la verdad es que si de repente apareciese aquí un demiurgo, un taumaturgo, y me ofreciera: oye, Fernando, vámonos, en fin, vas a nacer en tal momento de la historia o en tal otro momento de la historia, no solo escogería el siglo sexto. Hay varios momentos en los que hay muchos en los que me gustaría haber nacido. Por ejemplo, en fin, para ponerme ya, en fin, en un plan verdaderamente hiperbólico, el momento en el que me gustaría muchísimo haber nacido sería la Edad de Piedra. Sería el Pleistoceno, sería ser un troglodita, es decir, en fin, un hombre que vive en las cavernas, una forma muy primitiva, vestido de pieles, con una maza en una mano, un hacha de sílex, etcétera, que tiene una mujer, que tiene unos hijos, y que todas las mañanas sale de la cueva para enfrentarse a algo que es absolutamente novedoso para él. Todo lo que ve, ya sea árbol, ya sea planta, ya sea insecto, ya sea diplodocus, es completamente nuevo, lo ve por primera vez. Claro. Esto tiene mucho que ver, esta fascinación de ver las cosas por primera vez, tiene mucho que ver con mi vocación de escritor. ¿Qué es un escritor? De Un escritor, cronista también, ¿no? un escritor es muchas cosas, naturalmente, pero un escritor es fundamentalmente una persona que pone nombre a las cosas, que Claro. busca el nombre exacto de las cosas. Y eso es lo que hace el niño. El niño, cuando, en fin, cuando se echa a andar, cuando empieza, en fin, a entender un poco, a mirar alrededor, él se da cuenta, ve un mueble, y ese mueble no sabe que es una mesa, pero va a descubrir enseguida que es una mesa, porque se la va a oír a papá, a mamá, a quien sea. Es decir, va a ir poniendo nombre a las cosas. De ahí que la pupila del niño sea para mí la pupila del escritor, y que, en fin, el terreno más fértil para hincar en él el arado de la literatura sea precisamente la infancia. Yo esta mañana se lo decía a mi hijo Aquela, que apareció el otro día, con gran éxito, por cierto, Sí, en fin, en una de nuestras charlas, Luis, y he así. recibido un mensaje de un amigo mío que vive en Moscú, que lo ha visto, un escritor, en fin, muy letraído, muy literato, que me dice: bueno, tu hijo Aquela, vi la charla con Luis Anchondo, y tu hijo Aquela, con temple zen, recorriendo esa metáfora, esa palabra taurina, aguantó 3 toros, y ya Sí. luego fue sustituido por tu gato. Y es Así es, verdad, es verdad. pero el gato no. Y es que el gato, precisamente, yo debería haber traído hoy a uno de mis gatos, porque si hay algo taoísta en este mundo, si hay algo zen en este mundo, es el gato. De hecho, Claro. yo he utilizado en más de una ocasión la expresión de que el gato es el maestro taoísta, porque es el sabio por antonomasia, por excelencia, por definición. El Tao dice: es sabio el ser, la persona, el ente, que sabe estar al mismo tiempo alerta y en reposo. Y eso es exactamente lo que hace el gato. Si mi gato estuviera ahora aquí, tumbado en ese sofá, que no sé dónde está, andará ahí viviendo su vida, sé que estaría
dormido, en fin, con una sensación de paz extraordinaria, de estar completamente fuera del mundo, en trance de meditación, y que sin embargo, si se produce un ligerísimo ruido, un ligerísimo sobresalto, así sea el de la famosa hoja del otoño que cae sobre las aguas del río, inmediatamente el gato se espabila, eriza las orejas, mira alrededor, ve que no hay nada que temer, que es solo una hoja, y se vuelve a dormir. Bueno, entonces ese es el sabio taoísta por antonomasia. Y me estabas preguntando, que como siempre voy por las ramas, Bueno, es que es lo que hace el Tao. El Tao te obliga a irte por las ramas. El Tao es el arte de la bifurcación. Hay ese cuento de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, que es precisamente eso, ¿no? Hay también una novela china, una novela interminable, en fin, que tiene miles y miles y miles de páginas en las cuales el novelista, bueno, aparece un personaje. Y entonces, en lugar de contarnos de una forma más o menos lineal la historia de ese personaje, igual que Flaubert nos puede contar la historia de Madame Bovary, no, nos cuenta la historia de ese personaje hasta que aparece otro personaje. Entonces se va detrás del otro personaje y nos va contando la historia de ese otro personaje, que a lo mejor es muy breve, hasta que aparece otro personaje. Y así sigue indefinidamente siguiendo ese eterno jardín de los senderos que se bifurcan. Bueno, pues eso es el Tao, ¿sabes? Y por claro. eso me voy por las ramas, hablando del Tao. Bueno, iba a hacer un pequeño comentario con lo que mencionabas de que los ojos del escritor son los ojos del niño. Esto me recuerda a los cronistas de Indias que ven el Nuevo Mundo por primera vez y es pues una literatura bastante fantástica, ¿no? Que Bueno, decía, claro, ahí vamos. Un día hablaremos de las crónicas de Indias, porque las crónicas de Indias son verdaderamente un fenómeno literario extraordinario. claro, así Porque es, pasa eso que tú has dicho. Porque aparte que son multidisciplinares, son historias, antropología, son medicina, son usos y costumbres, es religión, es de todo, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, la mirada nueva a un mundo nuevo. Tú imaginas lo que debieron pensar, lo que debieron experimentar los tripulantes de la Niña, la Pinta y la Santa María, cuando de repente asomó entre ellos un mundo completamente distinto. Es como el troglodita que tanto me fascinaba a mí de la prehistoria. Por cierto, ahora recupero una de las arborescencias y te digo, bueno, aparte de vivir en la prehistoria que me hubiera encantado, pues me habría gustado, por supuesto, vivir en ese siglo sexto, que sí, es en el que surge el taoísmo, y más de mm, una vez lo hemos dicho ya, es que es el siglo de la sabiduría. Al fin y claro, al cabo, hombre, yo creo que la condición humana consiste en intentar adquirir sabiduría, en intentar ser más sabio en el momento de morir de lo que lo eras al nacer. Entonces, es el siglo, te lo he repetido en muchas ocasiones, es el siglo de Confucio y de Lao Tse en el lejano oriente, es el siglo de Zaratustra o Zoroastro en la cultura persa, en la cultura iraní, es el siglo del pensamiento órfico, de los ritos órficos, del pensamiento presocrático, es el siglo de Pitágoras, es el siglo de lo órfico, es decir, es un siglo en el que verdaderamente el camino de la sabiduría se echa a andar con una extraordinaria potencia, con una extraordinaria eficacia, de tal manera que realmente cualquier cosa que leas en la filosofía posterior está ya dicha en aquellos claro. años, ¿no? En fin, de ahí que, en fin, ya sabes, Lanza del Basto, en fin, este filósofo de andar por casa, no filósofo de grandes sistemas, que se enamoró de la India en un determinado momento de su vida y que luego fundó, pues, en una famosa comuna que se llamaba el Arca, claro, por referencia al Arca de Noé. Bueno, él escribió una especie de autobiografía que se llamaba La peregrinación a las fuentes. Entonces, el siglo sexto es peregrinar a las fuentes, de ahí que me fascine tanto como me fascina. Y desde entonces la humanidad va en decadencia, Fernando, desde el siglo Bueno, sexto. es decir, la humanidad progresa en la parte menos interesante del progreso, que es la tecnología, que es la economía. Bueno, ¿qué es la tecnología? Son juguetitos. Bueno, son juguetitos que nos entretendrán y nos harán la vida más o menos cómoda. Pues qué duda cabe que una lavadora o una nevera o un teléfono o este aparato a través del cual tú y yo estamos hablando nos hace la vida más cómoda, pero no nos transmite sabiduría. Es decir, entre otras cosas, no nos transmite sabiduría, y con esto volvemos al mundo del Tao, porque todo el proceso en fin, no de la sabiduría, porque no es sabiduría, pero en fin, de la tentativa de apoderarse del saber por parte de los occidentales, es el principio de causalidad. Cada hecho genera un efecto. Bueno, el Tao niega el principio de causalidad. Cada hecho es un hecho en sí mismo, que no genera efectos y que tampoco tiene una causa. Entonces, si tú te extrapolas del principio de causalidad, te estás cargando todo eso que la cultura occidental confunde con el progreso, es decir, la tecnología. Si tú ¿qué es la inteligencia? Eso que se llama inteligencia artificial. Es un oxímoron, porque la inteligencia nunca puede ser artificial y lo artificial nunca puede ser inteligente. Pero bueno, oxímoron no. ¿Qué es la inteligencia artificial?
es una infinita concatenación de causas, efectos, de causas, efectos, de causas, efectos. Pero es que la explicación de la causa y el efecto no transmite el ser, la esencia de las cosas, ese aroma al que yo me refería antes, ese camino del corazón que yo mencionaba antes. Si tú a mí me explicas por qué en este momento, a través de este ordenador Toshiba que tengo yo frente a mí, del micrófono que tienes tú y del Zoom y del Skype y de todas estas cosas, se produce el fenómeno de que tú y yo, separados por un océano y por un continente, podamos hablarnos, bueno, me podrás decir que eso sucede porque en fin, la corriente alterna o la corriente no alterna, o los eones, o las moléculas, o los positrones, o qué sé yo, sucede con ellos determinadas cosas, pero no me estarás explicando la esencia del fenómeno, no me lo estarás explicando en absoluto, no lo estarás viviendo. Seguirás siendo, tendrás un conocimiento meramente tecnológico, meramente superficial de causas y efectos, es decir, no habrás Claro. ahondado en el ser, en la En la, esencia, en la en la, sustancia de las cosas. en la cosa en sí que diría Kant, ¿no? Efectivamente, en la cosa en sí, efectivamente. Que por cierto, ahora que mencionas lo de tecnología, vi el programa que hiciste con Migue de tecnología, quien no lo conozco, pero me gustó bastante esa entrevista. Y yo también me apunto a esa tarea de hacer esta pirámide de libros, Fernando. Así que, Mira, hablando, ven acá, que aparece, hablábamos de él y aparece el maestro Tao. Aquela, ven para acá. Vale, vale, voy. Ven, que aquí está tu amigo Anchondo, ¿te acuerdas que apareciste hace? ¿qué No, aquí tal, lo Aquela? tienes. ¿Cómo estás? Sí, ¿de vacaciones todavía o no? Sí. Muy Unos días bien, más, ¿eh? perfecto, Entre Papá Noel y los Reyes Magos. excelente. Pues un gusto verte, Aquela. Ya eres famoso en YouTube. Sí, te estás haciendo famosísimo. Pero ahora estamos. Claro, ahora, mira, esto lo estamos ahora grabando, pero él está en Estados Unidos, está lejísimos, Pero está en las que ahora se quimbambas. está grabando. Sí, ahora se está Sí, grabando y sí. luego él lo cuelga en YouTube y entonces ya se ve en el mundo entero. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bien. Así que Bueno, ¿qué querías? Bueno, luego te lo digo. Venga, ya que ma- termine y luego me lo dices, ¿eh? ma- Mm. Vale, venga, bueno, seguimos, a ver. Fernando, en el taoísmo se dice que, bueno, te decía que yo me apunto a esta tarea de Migue de hacer esta pirámide de libros que quieres hacer, este Ya, gran monumento, ¿eh? oye, pues tú que vives en Estados Unidos, a ver si encuentras un millonario que esté dispuesto a financiarlo, que Bueno, pues además se va a forrar. Vamos al 50%, el 50% para mis herederos y el 50% para el millonario. A ver si encuentras ahí, en fin, en la plutocracia estadounidense alguien dispuesto a financiar la idea. Un millonario excéntrico, seguro que alguno habrá, ¿no? por ahí debe haber alguno, Fernando. Fernando, y bueno, volviendo al taoísmo, el taoísmo nos enseña a, a vivir bueno, no sé si nos enseña, pero al menos predica el vivir en armonía con nuestro entorno. ¿Cómo podemos vivir en armonía con un entorno tan decadente como en el que estamos viviendo? Bueno, prescindiendo de él, fingiendo que no existe. Es decir, si tú vuelves los ojos, ese mundo inhóspito, arisco, agresivo, cutre, feo, al que te refieres, está fuera de nosotros, no está dentro de nosotros. Entonces, a través de la meditación, por ejemplo, y no es el único sistema, pero bueno, es uno de los sistemas más eficaces, a través de la meditación vuelves los ojos hacia adentro y te aíslas por completo del mundo exterior. Entonces desaparece. El mundo exterior es fenomenología, como muy bien dijo Buda, es algo que no Claro. existe, es una creación de tus sentidos. Si tú taponas, ciegas ese cauce, ese mecanismo elemental, muy primario de los sentidos, desaparece el mundo exterior. Entonces puedes perfectamente aislarte de él y vivir en esa armonía con la verdadera esencia, con la cosa en sí, que diría Kant, que es lo que verdaderamente existe y lo que verdaderamente está dentro de nosotros. Es muy fácil, es facilísimo. Se puede hacer en cualquier momento. Yo te aseguro que yo puedo ir, no sé, en un autobús agarrado al asidero del autobús, rodeado de gente, dando bandazos en el autobús, gente que de repente pues te mete el codo, tropieza contigo, etcétera, etcétera, y puedo aislarme por completo y estar, bueno, en el jardín del Edén, estar escuchando ver cómo las flores, cómo los pétalos de las flores se abren y cómo cantan los pajarillos, ¿no? En fin, es ese mito, esa leyenda
existe en muchos países y tiene muchas versiones en España, y yo he recogido algunas de ellas en Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España, por la cual nos cuentan, por ejemplo, está también en las cantigas de la tradición galaico-portuguesa, pero en fin, está también en otras muchas partes. Una de ellas, una de las versiones de esta leyenda, es la del monasterio de Leire, en la montaña de Navarra. En fin, prácticamente frisando en uno de los ramales del Camino de Santiago. Allí existía y existe este monasterio, en fin, en lo alto, en la cumbre de una serranía, y allí nos cuentan la leyenda de cómo un día un monje salió a dar un paseillo y se acercó a una fuente que estaba a 400 metros. Era un paseo de, en fin, de 5 minutos a 400 metros del convento. Y entonces se quedó allí, llegó, se sentó, en fin, en un pollete que había junto a esa fuente que emanaba, el agua cristalina, los pajarillos que cantaban, el sol que discurría por el cielo, y se quedó arrobado. Y al cabo de cierto tiempo despertó y regresó al convento. Y llamó a la puerta y le abrió un desconocido que le preguntó que quién era él. Él era el abad del convento. Y resulta que había estado arrobado escuchando aquel pajarillo 400 años. Bueno, es así, como uno entra en armonía con el mundo que te rodea. Es una leyenda, pero es una leyenda que puede realizarse. Es también la leyenda de la isla de San Brandán, que estaría situada precisamente cerca de las Islas Canarias, más o menos. Sería la 8ª isla del archipiélago de las Islas Afortunadas, que de vez en cuando aparece y desaparece, que la ve quien tiene que verla. Y quien no tiene que verla no la va a ver nunca, igual que Los Ángeles. La gente se pregunta constantemente, desde la noche de los tiempos, ¿existen los ángeles? No existen. Sin embargo, la mayor parte de la gente, o por lo menos mucha gente, por escéptica y tecnologizada que está, cree en los ángeles, ¿no? Y yo creo que, decir, en los ángeles siempre se dice, los ve quien cree en ellos. Quien no cree en ellos no los ve. El niño los ve. Yo de niño lo veía. He evocado también aquel ángel Jai, que vivía debajo de mi lengua y con el cual yo me pasaba horas y horas jugando y charlando cuando yo era niño, cuando yo tenía, bueno, más joven todavía, de la edad que tiene aquella, ¿no? Entonces a mí que no me digan que Jai no existía, porque es que yo creía en él, lo veía y lo escuchaba. Entonces, bueno, pues se trata de, en definitiva, de tener fe en lo sobrehumano, de tener fe en lo sobrenatural, de tapar los sentidos de la fenomenología inmediata de tal manera que la fenomenología de las profundidades emerja. Claro. Y en esa fenomenología. Fenomenología. Pareces arrabal con el milenarismo de aquel programa de televisión. Esto, bueno, me parece que tiene que ver un poquito también con que todo está conectado en el universo, ¿no? Si nos adentramos en estas profundidades. Bueno, esa es la evidencia inmediata que percibes con la meditación. Claro. Que sustenta, por supuesto, el Tao, que sustenta, por supuesto, el Zen. Es decir, todo absolutamente está conectado. Es decir, hay, en fin, el apólogo más famoso de la literatura taoísta, porque la hay, hubo grandes todavía, del taoísmo, es ese filósofo que soñó que era una mariposa y que al despertarse no sabía si era una mariposa que había soñado que era filósofo o un filósofo que había soñado que era mariposa. Daba igual, la mariposa, el filósofo, el sueño, la realidad, todo era exactamente distintas facetas, distintas manifestaciones de una misma realidad. Entonces, que todo en el universo está conectado, eso es, para quien ha vivido una experiencia de meditación, una evidencia que no está sujeta a revisión, que es así. Podrás admitirla o podrás no admitirla. Si nunca has meditado, si nunca la has visto, no creas en ella, no la admitirás. Dirás, bueno, todo esto son fantasías de dragón, fantasías de monje, fantasías de escritor, fantasías de lo que sea, pero no son fantasía. Tienes la evidencia de que es así, pero hay que pasar por la experiencia. Solo la experiencia crea la evidencia. Eso también es una enseñanza Tao. Es el age quod agis de los latinos. Haz lo que estás haciendo. Haz lo que estás haciendo y entonces hazlo de la mejor manera posible. Esto no quiere decir que lo hagas bien, ni regular, ni mal. Eso ya dependerá de tus facultades. Pero hazlo de la mejor manera posible, la que esté a tu alcance. Entonces, si haces eso, te estarás evadiendo de esa trampa que es el ayer y de esa otra trampa que es el mañana. Y estarás en el hic et nunc, estarás en el carpe diem, estarás en el presente y la felicidad y la sabiduría es algo que solo pertenece al momento presente y no puede existir fuera de él. Y si todo está conectado, ¿tú crees que todo en esta vida pasa por algo, Fernando? Bueno, para pasar, claro que pasa por algo, todo es fluir.
Es decir, es el río de la vida. Es decir, la impermanencia, otro concepto del budismo y otro concepto del Tao. Todo es impermanente, nada dura y sin embargo, mira, nos vamos al soneto de Quevedo, al soneto más célebre de Quevedo, a uno de los poemas más célebres de toda la historia de la literatura española, es ese, el polvo será más polvo enamorado, y que termina diciendo, solo lo fugitivo permanece y dura. Es decir, solo lo impermanente es permanente. Es así. Claro, Pero el poeta lo sabe. el eterno El poeta lo cambio. sabe, el ingeniero no. El eterno cambio, ¿verdad? Y Fernando, bueno, algo que también es muy del taoísmo. Por eso es clave, por eso, perdona, Luis, por eso es clave en el taoísmo, en fin, hablábamos antes de la coincidencia oppositorum, que era lo que buscaban los alquimistas. Por eso en el taoísmo es siempre bipolar. En la gran imagen, el logotipo, el ideograma del taoísmo es el famoso yin y yang, que Claro. sabes que es un círculo que está separado no por una línea vertical ni horizontal, sino por una línea sinusoidal, de tal manera que uno de los dos hemisferios de esa esfera se introduce en el otro, lo penetra, lo condiciona, lo modifica y viceversa. Y entonces son, es decir, yin y yang, ahora se identifica con lo masculino sería lo yang y lo femenino sería el yin, pero en realidad yin y yang inicialmente son el lado soleado y el lado umbrío de una montaña, es decir, complementarios. Una montaña tiene un lado septentrional y un lado meridional, que se complementan, forman parte de la misma montaña. Entonces es la bipolaridad, es la coincidencia oppositorum, es lo que decía Antonio Machado en ese poemita que decía, busca tu complementario que marcha siempre contigo y quiere ser tu contrario. Entonces es lo masculino y lo femenino, es lo árido y lo fértil, es lo seco y lo húmedo, es lo soleado y lo umbrío, es lo cóncavo y lo convexo. Lo convexo sería lo masculino, sería el yang, y lo cóncavo sería lo femenino, sería el yin. Es la tauromaquia. Efectivamente, cuando el torero se acopla en una faena, en un pase, en una verónica con el toro, ¿qué están haciendo? Están fundiendo en ese círculo taoísta, ¿no? El toro se está convirtiendo en torero y el torero se está convirtiendo en toro. Claro, ese es uno de los grandes símbolos de la tauromaquia. Y no en balde, yo una vez viendo torear a Antoñete aquí en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, de repente me di cuenta de que, claro, de algo que es evidente, que debía haberme dado cuenta mucho antes, y es que el arte, la tauromaquia es el arte marcial del iberismo, de la iberosfera, de los pueblos ibéricos, ¿no? Tú fíjate que el torero, me di cuenta en el momento en que Antoñete, que era un torero que citaba muy de largo a los toros, ¿no? Muchas veces es muy difícil conseguir que un toro embista cuando está a mucha distancia. El toro te embiste con más facilidad cuando está cerca de ti, sencillamente porque te ve mejor, porque le incita más el movimiento. Entonces Antoñete citaba muy de largo. Entonces había ese momento extraordinariamente emocionante en el cual Antoñete, erguido, con la muleta en la mano, citaba al toro de lejos. Y el toro desde lejos no terminaba de verlo, pero acababa viéndolo y empezaba a temblar el toro como si la vida entrara en él y de repente, ¡guau! El toro se arrancaba y acudía al quito, acudía al encontronazo con el torero. Y en ese momento Antoñete lo embarcaba en el vuelo de la capa o en el vuelo de la muleta y se ceñía el toro alrededor de él y se convertía en, bueno, pues una especie de centauro, ¿no? Era una cosa extraordinaria, verdaderamente, y era arte marcial puro, en el cual el torero estaba aprovechando el impulso del enemigo, que es lo que hace el buen taoísta, lo que hace el samurái. Y para eso iba, Fernando, que ahora que mencionas esto de las artes marciales, el taoísmo te enseña a usar el impulso del enemigo y me gustaría que nos contaras alguna anécdota de cómo has usado tú el impulso del enemigo para hacer algo distinto. Yo sé que lo haces constantemente constantemente. Claro, claro. Por eso yo estoy muy agradecido siempre al adversario. El adversario corre hacia mí. El adversario me está confiriendo, me está entregando su energía. Se trata solo de saberla aprovechar, ¿no? Versus significa hacia y significa contra. Es decir, se produce esa coincidencia oppositorum entre el hacia y entre el contra. Dos preposiciones que aparentemente son opuestas, pero sin embargo vienen a ser lo mismo, ¿no? Entonces, mírate, yo podría ponerte infinitos ejemplos de mi vida. Claro. Cada vez que a mí en fin, me ha ocurrido algo aparentemente malo, como por ejemplo pues ir a la cárcel, aparentemente es malo ir a la cárcel, o por ejemplo pues ser huérfano de padre, es malo. Sin embargo, yo inmediatamente, todo eso ha generado en mí siempre semillas que me han ayudado a superar por completo el momento
y a transformarlo en algo positivo. Yo, por ejemplo, muchas veces he abandonado trabajos muy buenos, trabajos muy bien pagados, trabajos incluso divertidos, trabajos que me permitían, bueno, pues financiar mis pretensiones de ser un escritor. Y cada 2 años, como mucho, decía, bueno, basta, se acabó, lo dejaba. Y siempre, 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 siempre he encontrado un trabajo mejor, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta muchísimo de un gran taoísta, que era Salvador Dalí. De cómo Salvador Dalí sabía siempre aprovechar el impulso del enemigo. Entonces hay una anécdota que a mí me gusta muchísimo porque ejemplifica perfectamente en fin, esto de lo que estamos hablando, y es que cuando Dalí, en fin, te estoy hablando de finales de los años 40, comienzos de los años 50, cuando se le ridiculizaba por una parte por parte de la izquierda y por otra parte por parte también de la derecha hortera, de la derecha cutre, de la derecha casposa, parecía un ser extravagante, un ser excéntrico, un ser ridículo, un ser que se prestaba a ser tomado a rechifla, ¿no? Y, en fin, había empezado a levantar esa casa suya de Portgigat, que era una casa también estrambótica, estrafalaria, con el enorme huevo, en fin, con mil cosas que chocaban mucho a la gente, y su forma de ser, y su forma de hablar, y su bigote con las guías levantadas, en fin, todo lo que era el mundo de Dalí. Y entonces hubo una época en la que lo que se llamaba, en fin, el régimen de Franco organizaba, bueno, pues algo muy parecido a lo que ahora se llama inserso, que son, en fin, autobuses donde agarran a las personas ya mayores y se los llevan a Benidorm, a Marbella, o, en fin, a ver un museo y tal y cual, en fin, para que se entretengan. Entonces organizaba expediciones de autobuses cargados de lo más casposo del régimen, de personas incultas, de personas que iban a reírse de Dalí. Entonces esas personas, cuando iban por la zona de Cadaqués, que es una zona preciosa, muy bonita, muy bonita, muy bonita, llegaban a Portgigat y se colocaban debajo en fin, de la casa de Dalí, esa casa extraña, y le cantaban esa canción que no sé si se conocerá en Estados Unidos, si habrá llegado a tus oídos, que decía, sal al balcón, mi querida mariposa. ¿Tú has oído alguna vez esa No, canción? no, Sal no. al balcón, mi querida mariposa. Era un sonsonete así, tal y cual. Entonces se colocaban todos estos idiotas al pie de la casa de Dalí a cantar, sal al balcón, no recuerdo cómo era la música, sal al balcón, mi querida mariposa. ¿Sabes lo que hacía Dalí? Salía. Me- Salía, ya. salía y saludaba. Inmediatamente todos se quedaban estupefactos, todos se enmudecían y todos se iban más corridos que una mona con el rabo entre piernas por el mismo lugar por el que habían venido. Eso es aprovechar el impulso del enemigo. Claro. Fernando, ¿hay influencia del taoísmo en la filosofía de Occidente y cómo llega a Occidente? Bueno, es un lento llegar, porque, bueno, por ejemplo, el budismo llegó muy pronto. El budismo empezó a llegar, hubo misioneros budistas, sobre todo en fin, en el Oriente Próximo, en el Oriente Medio, en Israel, en Palestina. Los esenios, por ejemplo, había muchos elementos del budismo y además está demostrado que hubo enclaves budistas en aquella zona del mundo en aquella época. Es decir, el budismo tuvo misioneros, con lo cual, bueno, los misioneros son las gentes, luego sucedería con el propio cristianismo, las gentes que propagan una determinada religión fuera de las fronteras donde esa religión ha nacido. Entonces, el budismo ha sido siempre una religión muy basada en la compasión, cosa que el taoísmo no es. El taoísmo no es compasivo, el taoísmo es anarcoindividualista al máximo. El taoísta no se preocupa del prójimo, el taoísta tampoco se preocupa de sí mismo, es decir, el taoísta no se preocupa por nada, ¿no? En cambio, el budista sí. Entonces, en fin, esa imagen de los bonzos que se quemaban para poner fin a la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, que ha dado la vuelta al mundo. Entonces, los misioneros budistas llegaron muy pronto a Occidente y el budismo, efectivamente, en el sermón de la montaña, de las bienaventuranzas de Jesús en los evangelios, eso es budismo puro. Eso parece dicho por Buda, ¿no? Entonces, ese vehículo que es el budismo trae las ideas orientales a Occidente, pues, en fin, ya en los primeros siglos de la historia, antes de Cristo ya la trae. En cambio, el Tao no, en primer lugar, porque no es misionero, no pretende convencer a nadie. En segundo lugar, si bien ha dado lugar, porque todo acaba, en el mundo la condición humana es así, todo acaba transformándolo en una iglesia, es decir, el fútbol se ha convertido en una iglesia, el boxeo se ha convertido en una iglesia, la tauromaquia se ha convertido en una iglesia, la democracia se ha convertido en una iglesia, es decir, los seres humanos tienden a transformar las cosas en rito, en liturgia
liturgia y en iglesia, y de hecho también terminó por producirse, sobre todo en China, no fuera de China, una iglesia, llamémosla de alguna manera taoísta. Y hay templos, conventos taoístas en China y los ha habido siempre, ¿no? Pero no hubo nunca ese impulso misionero que sí tenían los budistas y que sí tenían los cristianos. Entonces realmente el Tao empieza a divulgarse en el mundo occidental muy tarde. Yo diría que incluso, no lo sé, en fin, yo no, tampoco soy un estudioso del taoísmo desde ese punto de vista. Yo soy un taoísta, no un estudioso del taoísmo. El taoísta no estudia el taoísmo, el taoísta vive el Tao, ¿no? Claro. Entonces yo creo que empieza a divulgarse fundamentalmente, pues fíjate, yo te diría que incluso en el siglo XX, cuando surge ese fenómeno que son los hippies, que es la Claro. nueva era, que es la era de Acuario, la Ferguson, Alan Watts. Alan Watts es crucial, porque Alan Watts, que es el hombre que va, entre otras cosas, a traducir a Suzuki, que es un budista japonés, pero que es un budista japonés que se mezcla también con el Tao, y el propio Alan Watts escribe el primer libro sobre Tao que yo leo, no es el Tao Te Ching, yo al Tao Te Ching llego después, pero en aquellos años, y te estoy hablando de mediados y finales de los años 60, llega a mis manos un libro escrito por Alan Watts, que es El Camino del Tao, que es una redundancia, porque Tao ya significa camino de por sí, es decir, el camino del camino, ¿no? Entonces a mí ese libro me abre los ojos, y ese libro, traído por los hippies, traído por el mayo francés, traído por la efervescencia de lo que fueron los campus de las universidades en aquellos años, en fin, en Europa y en Estados Unidos, es cuando empezó a divulgarse el Tao. Yo con anterioridad, hombre, pues supongo que sí, que hubo sinólogos, que hubo eruditos, que hubo estudiosos, que hubo misioneros cristianos, en definitiva, que lo trajeron también aquí, pero no fue un fenómeno de gran difusión como lo es en estos momentos. En estos momentos el Tao Te Ching es casi un bestseller, al menos todo el mundo, aunque le suene de lejos, ha oído campanas al respecto, de la misma manera que nadie tiene en Occidente la más mínima idea, con algunas excepciones, de lo que es el Tantra, pero sin embargo hoy todo el mundo ha oído hablar del Tantra, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno muy reciente. Por cierto, mira, ahora que menciono a Alan Watts, Racionero, que es seguramente entre los escritores españoles el que más libros, más líneas, más páginas, más reflexiones ha dedicado al taoísmo. Racionero se doctoró, pues también, en fin, a finales de los años 60, comienzos quizá ya de los 70, en la Universidad de Berkeley. Y allí, en fin, tuvo relación con Alan Watts, porque Alan Watts en un determinado momento fue a dar una conferencia, cuando Alan Watts era un ídolo, en fin, de la contracultura de la época, a dar una conferencia allí en Berkeley, y entonces, bueno, Luis Racionero, que era un joven estudiante, ya intelectual, ya con muchas ínfulas de orientalismo, las que siempre tuvo a lo largo de su vida, pues se acercó a él, trabó relación con él y se vieron de vez en cuando. Y entonces él me contó en cierta ocasión, creo que lo cuenta incluso en una especie de Memorias de California, en el que Luis Racionero evoca aquellos años de Berkeley, que en cierta ocasión, estando con Alan Watts, hombre, con cierta unción sacerdotal, porque claro, Alan Watts era, en fin, era un gurú, era un maestro, imponía su nombre, imponía respeto, y al mismo tiempo pues estaba aureolado, en fin, por una especie de don de santidad, en fin, de hombre ajeno por completo a las tentaciones mundanas, en fin, al sexo, al alcohol, a la comida, a los pecados capitales. Y entonces, en un determinado momento, en la charla con Luis Racionero y con otros amigos, jóvenes estudiantes que estaban rodeándolo, Alan Watts iba ataviado, por lo visto, bueno, pues con una túnica blanca, algo muy típico también de la época. Entonces, en un determinado momento, echó mano, en fin, a un bolsillo que había en la túnica, ¿y qué crees que sacó? Una petaca con ginebra. Y se largó un lingotazo de ginebra, se quedó tan fresco y siguió hablando, en fin, con los jóvenes catecúmenos, ¿no? Eso es taoísmo también, ¿no? Muy bien. Y Fernando, bueno, ya para terminar, bueno, aparte de la meditación, no sé si nos recomiendes a los espectadores y a mí algún otro ejercicio para vivir en el presente. No sé si tú practiques algo más que la meditación. Bueno, vamos a ver. ¿Te puedo hacer una recomendación escandalosa? Sí, sí, claro. Sexo, sexo. Sexo sagrado, sexo tántrico, búsqueda del orgasmo compartido. Ya sabes que yo hace poco, año y medio, 2 años, uno de los encuentros eleusinos, tú participaste en uno de ellos, que Claro, organicé, se llamaba El orgasmo o el rostro de Dios. claro. Entonces, el orgasmo es el momento del Ikedrunk, ese momento del presente absoluto, cuando se produce ese, en fin, milagro. Y no digo solo milagro porque sea raro, que lo es, no siempre se consigue. Hay que ser capaz de obtenerlo, y ser capaz de obtenerlo entre dos personas, no es cosa de uno, ¿no? Entonces es difícil de conseguir, pero puede conseguirse. Pero es milagro porque realmente se produce en él una especie de milagro. Es decir, se abren las puertas de la percepción. Es decir, el momento en el que se produce el milagro, lo reitero, de un orgasmo compartido, y en ese momento el yin y el yang
una mujer y un hombre, mirándose a los ojos y tan compenetrados entre los dos como el toro y el torero lo están, en fin, en la Verónica de Antoñete que he mencionado antes, en ese momento, en esa mirada que es instantánea, que no dura mucho, ¿no? En ese momento se produce el rostro de Dios, en ese momento ves lo que está detrás, en ese momento alcanzas el verdadero hic et nunc, no hay ni un antes ni hay un después. Así que yo, en fin, incito a la gente a buscar ese milagro, que es el orgasmo compartido y que no es sexo, es algo más que sexo, que es amor. Y misticismo, ¿no? De alguna manera, porque me recuerdas a San Juan de la Cruz, de quien hablaremos próximamente, que hablaba de verle la cara a Dios, que era este gran orgasmo, ¿no? Así es, efectivamente. San Juan de la Cruz y Santa Teresa y Miguel de Molinos y, en fin, y todos los grandes místicos que en el mundo han sido, muchos de ellos, por cierto, grandes maestros de la literatura escrita en español. Claro. Bueno, Fernando, pues hemos terminado. Muchísimas gracias. Y yo con lo que me quedo de esta plática es, sigue el camino del corazón. Me encantó esa frase ahí. Vamos a seguir por él, cada uno por su propio camino del corazón. Así es. Pues tú por el tuyo, yo por el mío y Dios con todos, como suele decirse. Así es. Pues muchísimas gracias, Fernando. Como siempre te lo agradezco, te mando un abrazo y nos vemos en una próxima emisión muy pronto. Sin falta. Feliz año a todo el mundo, Luis. Feliz año, Fernando. Gracias. Hasta luego.